Tata, felicidades, muchas felicidades. Si puedes hablar de la actuación de Luis Suárez y también sus sensaciones en general de ganar este partido con 10 y también de asegurar una plaza en los playoffs. Gracias. Bueno, Luis, dentro de lo que él habitualmente le ofrece al equipo en cuanto a competitividad, o sea, dejando de lado lo más importante que son los goles, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a compromiso con el equipo. Dentro de un partido que me parece que tanto cuando estábamos 11 contra 11, como cuando nos quedamos con 10, lo manejamos bastante. Es decir, a lo mejor resignamos un poco de campo, sobre todo en el segundo tiempo, pero creo que retrocedimos bien. No encuentro muchas situaciones de gol que haya hecho Cincinnati y lo terminamos ganando en forma justa. Sí, era esperable que podamos estar en playoff, ¿no? Yo entiendo lo que significa para el club, pero no, tampoco creo que yo tenga que andar destacándolo. Don Gerardo, buenas noches. Yo quisiera preguntarle un poquito más sobre el funcionamiento del equipo hoy en el segundo tiempo, ¿no? Porque evidentemente los goles son muy atractivos y generan mucho de qué hablar y lo merecen, pero en el segundo tiempo el equipo reaccionó a una situación que quizás en el pasado le había costado un poco más. ¿Cuál es la valoración que hace de ese segundo tiempo? Bueno, primero creo que lo más importante en esas circunstancias es el orden. Y el equipo nunca lo perdió. Teníamos duda en el primer tiempo si afrontarlo con línea de 4 y 4 volantes y uno arriba, o hacerlo finalmente como lo hicimos con la línea de 5 y 3 volantes. Entendimos que era mejor para poder tapar mejor los costados y la verdad que lo hicieron bien los chicos, y en las 2 o 3 oportunidades que tuvimos para salir al espacio lo hicieron. A lo mejor no terminaron las jugadas con tanta claridad, pero intentamos hacerlo y me parece que no sufrimos demasiado. Pero destaco el orden, obviamente el compromiso y respetar una forma de juego que justamente el no desordenarse tiene mucho que ver para poder cerrar el partido, ¿no? Buenas noches, Tata. Xavier Guerrero, Lemon City Live. El Toto Áviles nuevamente comente una falta fuera de contexto en la jugada, deja al equipo con 10 en un partido importante. Sí. ¿Cómo se le corrige eso a un jugador tan joven y talentoso como él? Y él? hablándolo, yo él está muy apenado con lo que pasó, es consciente de que cometió un error que nos podía haber costado el resultado. Pero yo sigo insistiendo que a los chicos, sobre todo los chicos jóvenes y sobre todo estos chicos que tienen tantas cualidades y que él las tiene, es hablarle, hacerle ver que está bien tener el temperamento que él tiene, porque eso habla muy bien de él y lo que le ofrece al equipo a partir de ese temperamento y esa agresividad, pero hay un punto en que él tiene que discernir entre cuándo está a punto de cometer un error, ¿no? Pero yo no estoy para castigarlo, todo lo contrario, estoy para tratar de que él pueda crecer de la mejor manera y se transforme en el jugador que seguramente va a ser si corrige esto, porque es un central de enormes cualidades. Profe, buenas noches. Fernando Petrocelli de As.com USA. 2 corticas. La primera, Weigand y Suárez salieron, Suárez con alguna molestia en el brazo y Weigand como cojeando. ¿Están bien? ¿Simplemente fue desgaste? Sí. Perfecto. Sí. Y Weigand algo más, pero es difícil que te lo pueda decir en la conferencia sin decir algo que no está bien. Claro. Porque tiene un golpe. No puedo decir dónde tiene el golpe. Nos imaginamos. Y la segunda, gana terreno, lo hablábamos ayer incluso en la mañana, gana terreno esta línea de 3 centrales y 2 carrileros contra equipos que son bastante fuertes en ataque. Lo hizo con Columbus y hoy creo que se vio bastante bien con Cincinnati. Pero después determina un poco el análisis y el resultado, ¿no? Como siempre pasa. Yo creo que el equipo se siente bien, se sintió bien en Columbus, se sintió bien hoy, pero después es muy difícil que el común denominador de la gente se despegue del resultado. Y entonces
entendemos que está bien solo si ganamos y entendemos que está mal solo si perdemos. Yo creo que el equipo en los 2 partidos lo hizo muy bien. Esto que hablábamos el otro día, no es normal que cuando vos tenés 70 minutos o 68 minutos de superioridad lo manifieste y reconociendo que los partidos duran 90, pero tampoco es normal que un equipo que tiene superioridad sobre vos 10 o 15 minutos te meta 3 goles. Entonces, bueno, pero yo estoy conforme con esto cuando nosotros tenemos esta necesidad de transformar el triángulo del medio en una línea de 5 con 2 volantes, porque además lo hacemos con Sergio, que nos garantiza entendimiento, orden, salida prolija. Entonces no es que tenemos que hacer cambio con el mismo sistema, podemos modificar aún en el mismo partido. Felicitaciones. Gracias. Está Oscar Procedente para Semanario Argentino Miami San TV. ¿Qué pasó en el entretiempo? ¿Cuál era el factor más preocupante para parar el equipo respecto a cómo se podía plantear? Por suerte, la suspensión de la expulsión, del Toto fue cerquita del final del primer tiempo, ¿no? Porque en el segundo tiempo prácticamente le costó los tiros de media distancia, por ejemplo, para enumerar una de las cosas. ¿Qué fue lo que hablaron? No, bueno, esto es un poco lo que dije antes, creo que a Michelle. La discusión en el cuerpo técnico era o el intercambio de opiniones era si volver a reorganizar la línea de 5 o quedarnos con 4 como lo hicimos en esos 5 minutos que faltaban después de la expulsión de Toto. Y finalmente terminamos concluyendo que era mejor volver a recuperar la línea de 5, cerrar a Diego a tercer volante y tener cubiertos los costados tanto con Jordi como con Marcelo. Y adentro estar fortalecido con los 3 centrales, ¿no? O sea, cerrar los carriles interiores. Es cierto que te pasan estas circunstancias que a veces te terminas metiendo muy atrás y empiezan a aparecer los remates de media distancia. Creo que nos pasó con Toronto, que nos remataron de media distancia. Hoy también recuerdo una de Drake que dio un poquito de rebote. Pero bueno, por algún lado hacen valer el jugador de más y sobre todo este tipo de equipos que son muy buenos, ¿no? Así que, pero creo que el orden del equipo hizo que no pusiéramos en riesgo el partido. Javier Rodríguez con Fan Network TV y jugadores designados. Como seguimiento a la pregunta de cuándo tendrá el equipo completo, por favor, ¿podría actualizarnos de cuándo podría haber fútbol Leo Messi, Facundo Farías y Freire? Freire, próximo año. Facu, por ahí, está muy en el límite. Viene muy bien, pero se operó el 1 de marzo. Si uno calcula más o menos los tiempos y lo establece entre 8 y 9 meses, está muy en el límite. Y el caso de Leo, como dije el otro día, no lo puedo precisar en tiempo, pero ya está en campo, ya trabaja con los preparadores físicos, ya dejó de estar en el ámbito del cuerpo médico, ya entrena con balón inclusive, y es cuestión de que empiece a agarrar forma física o recuperar un poco de esa forma física que cualquier jugador pierde cuando está entre 5 y 6 semanas afuera, y que se sienta confiado en que la lesión la va dejando atrás, ¿no? Pero es algo que yo creo que no está lejos de suceder. No sé si me quedó algo. ¿No? ¿Estamos? Profe, buenas noches. Carlos Sevilla para Apasionados al Deporte. Felicidades por ser el primer equipo del Inter de Miami en meterse en los playoffs. ¿Piensa dar rotación o descanso a algunos jugadores para los próximos partidos? En realidad, en tanto y en cuanto juguemos con 6 o 7 días de diferencia entre un partido y otro, no encuentro motivo. Después veremos cuando tenemos 2 salidas, creo que con partidos en 7 días, y ahí lo empezaremos a revisar. Pero en principio, pensando por ejemplo ahora en Chicago el sábado próximo, no, a menos que haya algún jugador con algún tipo de problema. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches. Fernando Espinosa para la Bola Sport Nueva York. Más puntero que nunca el Inter Miami, 56 puntos. Quería pedirle su opinión personal. ¿Cómo llega su Inter de cara a lo que viene? Si es candidato todavía para quedarse con la MLS 2024. Y si me permite la última, ¿cómo ve a su Argentina
de cara a lo que viene sin Messi y sin Di María, ¿no? En estas eliminatorias dobles que se viene, esta fecha doble. Gracias. Bueno, nosotros lo que debemos hacer es tratar de mantener un rendimiento, porque ahora justamente lo que no hay que modificar es, o tratar por lo menos de modificar, es la forma en que el equipo está encarando cada uno de los partidos, porque estamos en la recta final. Después tendremos que revisar cómo jugamos los últimos partidos respecto a los playoffs, porque son situaciones totalmente diferentes. Pero yo creo que lo dije ayer en la conferencia de prensa prepartido. Creo que salimos fortalecidos del partido de Columbu y no con dudas, y me parece que lo que sucedió hoy demuestra lo que yo dije ayer. Respecto a Argentina, está claro que las dos ausencias de las que me hablás son súper importantes, pero también creo que Argentina ha tomado una dimensión de equipo con la cual es competitivo permanentemente, y me parece que esta fecha FIFA no será la excepción. Gracias, buenas noches.